Grabamos. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar un día más aquí, poniendo nuestro granito de arena, tal como hablábamos antes, en espiritualidad, tomando tierra, ¿no? Y hoy hablamos de un tema importantísimo, sobre todo para esos procesos personales que a nivel mundial yo creo que todos estamos teniendo, ¿no? Unos más fuertes, otros menos fuertes, unos con más conciencia, otros menos conciencia, pero yo creo que se está produciendo en todos una sanación, ¿no? Y esa sanación no solamente, ahora lo hablaremos, no solamente tiene que ser física, sino también puede ser una sanación de mental y una sanación emocional y hasta inclusive una coordinación espiritual, ¿no? El cómo trabajar todas las energías. Y hoy sí que es un programa totalmente mundial, ¿no? Porque estamos hablando desde España, desde Argentina, desde Italia, pero con raíces de Perú. Y Graciela, ¿tú dónde estás ahora mismo? Yo estoy en Buenos Aires En Buenos este Aires, en momento, Argentina. O sea Argentina. que una de las cosas que intentamos, tanto Antonio como yo, en el origen de este programa, era unir Sudamérica y España, crear un lazo de unión entre Sudamérica y España. Pero luego nos dimos cuenta de que como somos ilimitados, pues vamos a meter al mundo entero y que venga quien quiera, ¿no? No solamente nos vamos a limitar. Pero efectivamente hoy es un gran programa por eso, porque estamos uniendo continentes, uniendo personas, y seguro que toda la energía que esta noche se va a producir y se está ya produciendo, también va a servir como sanación. Como hay personas que nos conocen, de una forma escueta y rápida, a mí me gustaría que cada uno os presentarais, ¿no? Y ya luego pues empezamos, si os parece bien, el coloquio, ¿no? Podemos empezar también por Joan, que yo sigo el orden que tengo en mi pantalla, ya sabes, no tengo preferencias por ninguno, pero tú mismo, Joan, si te parece, hacer una presentación escueta y que la gente sepa quién eres y ya luego empezamos. Bueno, pues yo soy Joan Piquer, me dedico al mundo de Reiki de manera profesional, estoy en Barcelona, ahora ya en este mes de marzo cumplí 13 años como escuela de Reiki y bueno, dentro de mi trabajo quizá lo más destacable o lo que más disfruto es llevar gente a Japón para que descubran el Reiki japonés tradicional. Ya han sido 11 viajes a Japón. Aparte de formarme aquí en Occidente, también me formé en Japón con 4 líneas diferentes de Reiki. Y bueno, fruto de de todas esas aventuras, también escribí un libro, que alguna cosa comentaré en esta charla, que tardé 9 años en escribirlo, que es La verdad sobre el Reiki, porque me di cuenta en mis primeros viajes a Japón que lo que conocemos en Reiki, en Occidente, pues es bastante diferente, si no totalmente diferente, a lo que se practica en Japón. O sea, ahí entré en una gran crisis y bueno, pues esto más adelante en este programa comentaré alguna de estas anécdotas. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Graciela. Bueno, mi nombre es Graciela. Lo mío fue, empecé con el Reiki, me recibí de maestra en Reiki. Después sentí que esa energía sola no me servía. Y hice, bueno, llave mariana, varias metodologías de sanación. Y bueno, descubrí que uno es canal de la energía que fluye y que cuando lo hacemos desde nuestro corazón, hagamos la práctica que hagamos, al otro ser llega. Y solamente tenemos que dejar fluir. Sí, pues así es. Muchísimas gracias. Juan, perdona un momento, por favor. Sí. Oye, Graciela, Nardo, Joan, Walter, si así lo estimáis conveniente, lo digo porque he recibido algunas invitaciones para participar en el programa de hoy, ¿no? Las he recibido ahora mismo. Entonces podéis darle, si queréis, conectaros con el muro de Antonio Salazar de Facebook o de Juan Latorre y podéis compartir esta entrevista a través de Facebook Live. Lo digo esto porque sería maravilloso para así poder llegar a más personas.
Lo Muchas digo gracias. porque ya no me da tiempo enviar las contraseñas a las personas y tal, porque viene a ser un poco complicado, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Antonio. A ti siempre. Sí, y de esta manera, pues entonces mucha más gente Claro. nos puede estar, Y no nos solo puede eso, estar sino viendo. también atendemos a esas personas que han mandado pues el mensaje a las 8:30, 9 menos cuarto, que ya no va tiempo a prácticamente enviarle toda la información. Muy bien. Graciela, ¿habías terminado? Sí, después hice otra Sí. carrera de coach para acompañar en los procesos, como bien vos decís, que todo el mundo está experimentando y más en el día de hoy. Me dedico a la sanación natural, cuando lo requiera las personas que lo requieren, y desde hace muchísimos años estoy en este camino. Qué bien, muchísimas gracias. No, por Bueno, favor. Arnaldo, si te parece bien, así Hola a sabes. todos, gracias por la invitación, Juan, Antonio. Probablemente este es el primer contacto con todos ustedes, me siento muy feliz, de verdad muy feliz. Yo me encuentro actualmente en Italia, en el norte de Italia, seguramente una de las regiones más, un poquito más complicadas en esta experiencia de transformación, así quiero yo más o menos identificarla, ¿no? Que ya está, está pasando, pero que todavía estamos afrontándola y es una situación real, ¿no? Yo estoy feliz por estar con ustedes, por compartir probablemente un granito de arena de lo que alguna vez fue llamado por mi persona, porque fui maestro de Reiki hace 20 años. En ese momento, luego de un periodo de evolución interior y de creatividad, este arte para mí pasó a denominarse Reiki andino en su oportunidad, porque dije, yo vengo de la montaña, vengo de los Andes y muy probablemente la práctica que allí corresponde tiene mucha congruencia, mucha semejanza, entonces, ¿por qué no proponer algo así? Considero que todo está en evolución, considero que la energía no tiene fronteras geográficas, considero que todo es abierto en estos tiempos y es por ese motivo que, con el perdón de ustedes, en la actualidad, por el motivo de esta evolución, se ha logrado un método que ya lo he explicado a Antonio, el cual ahora, por ahora, se denomina sanación Inca o Inca Healing, ¿no? Entonces, ha adquirido una identidad un poco propia, aunque la energía es amplia y universal, pero de alguna manera estamos ahí con un granito de arena compartiéndolo con la humanidad. Entonces, yo estoy muy feliz de compartir con ustedes y de abrir los brazos para que este mensaje pueda llegar con amor, con unidad, como decimos nosotros, a toda la humanidad. Muy Gracias, bien. Juan. Muchísimas gracias, Arnaldo. Walter, deseando escucharte. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Walter Oscar Vicario, estoy residiendo en Buenos Aires, Argentina. Hace 26 años que me dedico a Reiki, hace 19 que soy maestro del Reiki tradicional japonés, además de otras líneas. Y vengo del mundo científico, soy analista químico, analista de sistemas. Una vez yo trabajaba en laboratorios de investigación de las Fuerzas Armadas. 2 veces hubo explosiones en estos laboratorios y no me pasó absolutamente nada. A mi alrededor quedó todo destruido, a mí no se me quemó ni una pestaña. Y eso me llamó mucho la atención. Vengo de una formación muy analítica, muy científica, mi padre era militar también. Luego, pasado unos meses, por un error mío, por un apresuramiento, que había tenido una orden de apresurar unos procesos, me equivoqué en un protocolo de seguridad y volvió a haber una explosión en el laboratorio, no pasó nada, y esta vez se me quemó un poco la ropa, pero a mí particularmente tampoco me pasó nada. Y yo dije, bueno, esto es una señal muy clara de que algo no está bien o no es normal. A partir de ahí empecé una búsqueda espiritual, una búsqueda que me dijera algo más, que somos materia,
y descubrí un mundo espiritual a través de una terapeuta que me hizo una regresión a vidas pasadas y me encontré siendo un monje benedictino, exorcista, y más atrás había sido un sanador espiritual, siempre alquimista también, entonces eso me resonaba un poco el tema de la química en esta vida. Fui un soldado romano, fui un centurión romano, otra vez el tema de la milicia, y ahí se me abrió un mundo. Y empecé a conectarme y a recordar que a mi tierna infancia veía lo que hoy denomino, y tengo un contacto concreto y abierto, seres extraterrestres, interdimensionales, de otras realidades, del mundo astral. Y bueno, a partir de ahí, digamos que empecé a buscar maestros que me enseñaran un poco a retomar todo ese conocimiento, y hoy en día, bueno, soy maestro de Reiki, soy exorcista, y tengo canalizadas varias técnicas de sanación con energía cuántica, con energía fotónica, con unos resultados impresionantes. Y también soy acompañante psicoterapéutico, soy maestro de Reiki que ha trabajado en muchos hospitales, sobre todo en el Hospital de Clínica, aquí en Buenos Aires, en Argentina, y para mí ha sido un honor. Tengo muchísimos alumnos que son médicos, enfermeros, psicólogos, contadores, ingenieros, amas de casa, y sigo estudiando, sigo enseñando y sigo haciendo Reiki. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Bueno, cuando yo aprendí Reiki, una de las cosas que más me impactó al principio fueron los 5 motivos, ¿no? O las 5 frases importantes, los 5 principios, ¿no? Solo por hoy, no te enfades, no te preocupes, sé agradecido, trabaja con honestidad y sé amable con los demás, ¿no? Y yo a mí mismo me decía, bueno, si todo el mundo pusiéramos en práctica esto, el mundo sería maravilloso, distinto, ¿no? Sí, Entonces claro. luego me di cuenta de que, aparte de eso, el Reiki para mí era amor, ¿no? Entonces, dentro de esa energía del amor, qué importante era, por una parte, darle una seriedad, es decir, Reiki esto no teníamos que tomarlo como, bueno, en Alicante se podría llamar la ufa a la gamba, es decir, no tomarlo en plan serio, que ahí había que darle una seriedad, pero qué importante también era el eliminar o apartar nuestro ego. Es decir, nosotros cuando hacíamos Reiki, única y exclusivamente éramos canalizadores de esa energía y ya está. O sea, no teníamos que sentirnos ni principales ni nada, ¿no? Sencillamente simples canalizadores y tener la suerte de haber podido aprender a canalizar esas energías y ya está, ¿no? Por eso yo siempre les digo que en el Reiki nunca deberíamos de olvidar de dónde vino, si es que efectivamente vino desde ahí, que ahí es donde yo quiero ahora mismo preguntaros, ¿no? ¿El origen del Reiki está en Usui o hay algo más detrás o hay algo más delante? Bueno, de mi punto de vista, si me permiten los otros Sí. compañeros, Reiki es la denominación que el Sensei Usui le dio a la técnica que él creó. La energía en la que nos movemos es como el agua, no importa el estado en el que esté, sigue siendo agua. Sí. Entonces, con la energía que nosotros denominamos Reiki, ya sea el Reiki hindú, el egipcio, Edad Dorada, el Reiki inca, es lo mismo. Lo que pasa es que cada uno le da el sesgo, cada maestro, cada canalizador le da su aspecto personal, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Y con el tema del ego, uno de mis alumnos dice, nosotros somos los transportistas, somos el correo que llevamos la energía del universo al receptor, no somos quien escribe la carta o quien pone la mercadería, nosotros simplemente somos el camionero o el transportista que lo lleva de donde se crea a donde se consume. Y eso me encanta y así lo uso. Muy bien. Muy bien, pues Joan, tú en tus viajes ahí por Japón y todo esto, ¿qué has encontrado de todo esto? Bueno, como decía, en mi primer viaje a Japón, yo ya era maestro de Reiki, ya daba cursos de Reiki, de lo que se conocía en aquel entonces como el Reiki tibetano.
Entonces, bueno, pues yo conocí 3 maestros diferentes de diferentes zonas de Japón, que venían de un linaje pues, de Usui, y pues ahí entré en una gran crisis, ¿no? Porque me di cuenta de que, bueno, todos los libros que había leído de Reiki, toda la información que teníamos en Occidente, pues era totalmente distinta. Desde luego estoy de acuerdo con el compañero que ha expuesto que la energía es la misma si hablamos de Reiki andino, de Reiki egipcio, de otros sistemas que hacen imposición de manos. Ahí desde luego no hay duda, la energía es la misma. Pero si hablamos de Reiki japonés, yo siempre digo que es el gran desconocido. ¿Por qué? Porque la gente habla pues de, si hablamos de Reiki, vamos a ser totalmente francos. Si pensamos en un método japonés, ¿vosotros creéis que en un método japonés, en un nivel básico, que es lo que se da en Occidente, hablaríamos de chakras y nada más? ¿De imposición de manos y nada más? ¿No os parece que ahí falta algo? Entonces, evidentemente, falta y mucho. Si hablamos de Reiki, pensamos, que es el protagonista de esta noche, si hablamos de Reiki, pensamos en la imposición de manos. Y lo que yo descubrí en este viaje, que fue el primero, es que la imposición de manos es lo de menos. Y lo que más importa es algo que se llama meditación. En el Reiki, ya en un nivel básico, vayamos a la zona de Japón que vayamos, hay una cosa que se llama meditación. Entonces, habían diferentes prácticas, depende del linaje, todo viene de Usui. Podríamos hablar de palabras como, por ejemplo, Hatsureiho o Hikari no Kokyuho, o más popular, algo ha llegado, lo que se llama la meditación Gassho. Entonces, podemos decir que en Reiki lo que no ha llegado es bastante grave lo que voy a decir. Hay como unas 30 técnicas con su nombre, no estoy hablando de símbolos, estoy hablando de protocolos, de técnicas específicas que podría ser una técnica, por ejemplo, para reducir la fiebre, otra técnica para desintoxicar el cuerpo, otra técnica para quitar malos hábitos, como por ejemplo si una persona fuma y quiere dejar de fumar, pues hay una técnica para eso y así. Atención, porque hay más de 30 técnicas y eso normalmente en Occidente no se conoce. Sí. Entonces, eso por un lado, para que la gente se dé cuenta de la gravedad del asunto. Por eso hay gente que ha entrado en Reiki, ha hecho maestrías y ha visto que aquí faltaba algo y que no le ha llenado y que luego pues, han buscado otras cosas, porque efectivamente hay algo que falta y no es una cosa ni dos, son muchas. Eso por un lado. Por otro lado, Reiki es japonés. Sí, la palabra Reiki es de origen japonés. Podríamos definir que es como energía del infinito. Energía del infinito. Y desde luego, por lo que he podido indagar, si hoy estamos aquí hablando de Reiki, es gracias a un señor que se llama Mikao Usui y este señor, desde luego, es de origen japonés. Y antes de crear este método, pues parece ser, lo que nos cuentan los japoneses, es que fue monje zen. También me han dicho que este señor, ha habido gente que me ha venido y me ha dicho que era un experto yogi y que de la India viajó a Japón a enseñar Reiki. Y también hay otra historia muy popular, que es que este señor llamado Mikao Usui, otra historia, que era profesor de una universidad en Chicago y que sus alumnos le preguntaron cómo curaba a Jesús y él, como no supo responder, fue a hacer una penitencia de 3 semanas sin comer de Chicago a Japón. Entonces esa es otra historia muy popular occidental, pero lo cierto es que no es así. Todos los japoneses y además en la lápida, porque en Tokio podemos ver la historia de este señor que destaca de todas las demás, o sea, es una lápida de casi 3 metros, ahí cuenta de quién fue este señor, cómo fue su vida y qué fue lo que hizo. Desde luego no fue profesor de la Universidad de Chicago. Tengo la carta de esta universidad que confirma que él no fue profesor ni alumno en esa época, ni en otra cercana. Tengo la carta, tengo el documento. Entonces,
el Reiki es algo fantástico. ¿Para qué sirve el Reiki entonces? Si no es imposición de manos o la imposición de manos es lo de menos. ¿Para qué sirve Reiki? ¿Cuál es el objetivo de Reiki? Podemos decir que es traer paz en el corazón, armonía con la familia, bienestar en todos los aspectos, salud, amor, dinero, trabajo, todo se ve beneficiado con la práctica de Reiki y con las técnicas de Reiki. O sea, podemos decir que es un sistema holístico que el objetivo es una palabra que parece ser que introdujo el creador de todo esto, Usui, llamada Anjin Ryumei. Anjin Ryumei sería como una palabra budista que querría decir estado de iluminación. Fijaos, el Reiki no es para hacer imposición de manos, la finalidad última de Reiki es la iluminación. Qué bien, qué hermoso. Y Arnaldo, todo esto que tú te lo llevaste allí a tu parte de Perú, ¿cómo lo transformaste o cómo lo viviste o qué es lo que recibiste? Porque allí en Perú, yo las 2 veces que he ido, que me ha encantado, para mí es como si fuera mi segunda madre tierra, conocí el cómo antiguamente se trabajaba, antiguamente y ahora, con la naturaleza y con los elementos, ¿no? A nivel de sanación y a nivel energético. Sí, confirmo lo antes dicho por nuestro hermano, ¿no? Sobre las consideraciones específicas sobre el sensei Mikao Usui, del cual en su oportunidad también se me pasó la enseñanza y después se obtuvo este máster tibetano, ¿no? Fue un inicio, como siempre todo tiene un inicio, digamos que en este caso siempre después descubres que si vas más allá un poco de los títulos, de los linajes o de la propia persona, descubres un aspecto que es la parte transpersonal, por así decirlo, ¿no? Es decir, donde todo está unido, todo está íntegro, todo es unión y unidad. En ese sentido no hay separación y toda separación es siempre una ilusión. Cuando separamos y identificamos métodos, disciplinas, escuelas, lo hacemos quizás con la finalidad de poder llevar a cabo una enseñanza práctica, pero en realidad todo detrás de ello está unificado. En el caso de la medicina andina, muy probablemente estamos hablando de un contexto particularmente que lo considero para Occidente un poco nuevo. Recién estamos hablando de 20, 30 años de cultura ancestral que se ha prácticamente abierto. Metafóricamente los maestros andinos dicen que las montañas se han abierto por la urgencia que en este caso adquiere el llamado del conocimiento ancestral, sobre todo basado en la madre tierra. Necesitamos con urgencia una propuesta íntegra que pueda respetar la identidad de la madre tierra y de sus elementos, porque ya estamos en un punto muy probablemente no retorno. Entonces ya estamos viviendo en este año 2020 las consecuencias de una humanidad muy artificial, muy tecnológica, muy metodológica, por así decirlo, cuando lo que en realidad necesitamos como cultura humana es una transformación que a todos nos invite a la unidad, a la integración. En el mundo andino proponemos con mucha sencillez, con mucha simplicidad también, ¿sí? Técnicas, pero van más allá de las técnicas. Es propio estilo, Juan, un estilo de vida, es una forma de vivir poco. Allá le decimos Ajin Kausai, es decir, el buen vivir andino, que es correspondiente a una cultura quizás diferente, no mejor ni peor, diferente, el cual hay que aceptar, el cual tiene sus propios estándares, su propio estilo de vivir, ¿no? Con poco. A veces es caracterizado, visto desde Occidente o Oriente, como pobreza, como un país de repente, como un país de una línea andina, poco desarrollada o pobre, pero en realidad goza
de una gran riqueza espiritual. Desgraciadamente en este tiempo está siendo un poco golpeada por la situación de esta emergencia sanitaria mundial, pero yo creo que es parte del proceso de purificación que cada sociedad, que cada colectividad humana tiene que pasar, en el sentido de resolver sus propios problemas. Yo, en este caso, digamos, soy un partícipe de esta enseñanza de la cultura, de la tradición andina. La he denominado Inca Healing para que pueda tener un poco más de reconocimiento, aceptación, que de hecho no necesita, pero que estamos ahí trabajando intensamente. Hay la satisfacción de que dentro del conjunto de practicantes, maestros y sus correspondientes grupos de influencia, no ha habido por lo menos ningún caso de problemas relacionados con esta emergencia sanitaria, ¿no? Digamos que estamos batallando, estamos avanzando con esta banderita de la Madre Tierra para abrir fronteras, para un poco despejar los propios límites, que al fin y al cabo son límites mentales, ¿no? De separación, en esta cultura de integridad, de camino rojo, que a nosotros nos compete. Y lo digo en plural, ¿no? Y Sí. estamos allí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Arnaldo. Graciela, la sanación en estos momentos es importante, pero la mayoría de la gente cuando le hablamos de sanación solamente piensan en el cuerpo, ¿no? Cuando yo creo que la sanación va mucho más allá, ¿no? Sí, exactamente. Mi experiencia... Mi experiencia ha sido, he tenido la suerte, la gracia de asistir y acompañar gente a partir. Entonces, cuando voy, los visito y empiezo mi trabajo, siento que, bueno, la pregunta es, ¿se va a sanar? Entonces, la respuesta es sí, va a tener sanación, pero quizás no es la sanación que está esperando ese familiar, sino es la sanación que está necesitando ese ser que está por partir. Entonces, ahí es donde uno empieza a comprender que podemos hacer sanación en distintas partes de nuestros cuerpos. Nuestra alma puede sanar para irse, y a su vez, cuando estamos aquí, en el ahora, muchos seres están necesitando la sanación de su espíritu, la apertura de su conciencia, la apertura de su corazón, porque hay mucho dolor en el mundo, hay mucho maltrato, como bien decía Arnaldo, de la tierra, y eso se experimenta en el ser humano. Entonces, la sanación es una sanación global de todos nuestros cuerpos, del cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo espiritual, del álmico y mental, que sobre todo ese es el que más nos castiga, es el que a veces más nos lastima y no nos permite ver que todo es tan simple, tan maravillosa es la vida, que no necesitamos mucho para ser felices. Bien, así que bueno, es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, yo creo que verdaderamente, yo una vez estaba en la India y había había mucha gente con problemas de estómago y bueno, a mí se me ocurrió sencillamente hacerle Reiki, hacer una especie de mover el riego sanguíneo, las energías de la zona estomacal, etcétera, y esa persona se puso bastante mejor. Al día siguiente se lo volví a hacer y efectivamente pues prácticamente se le curó. Entonces, claro, esto era en la Fundación Vicente Ferrer, había mucha gente con gastroenteritis y entonces pues ya la gente empezó a venir, oye, hazme lo mismo que a Carme, a la Carme, porque era catalana también, a la Carme, ¿no? Y bueno, yo empecé a hacerlo y llegó un momento que uno de los médicos, que era el que se encargaba de todo este tema, me dijo, Juan, a la noche, después de cenar, quiero hablar contigo. Y yo pensé, bueno, me va a pegar la bronca. Y cuando nos sentamos después de cenar, él me dijo, bueno, Juan, ¿qué es lo que tú haces? Porque una gastroenteritis es agua y limón, antibiótico, una semana. Y en 2 días se ha ido.
Y yo intenté darle una explicación científica y me dijo, no, no, o sea, yo lo que quiero es que si poniendo el dedo aquí la persona se cura, lo importante es que poniendo el dedo aquí la persona se cura. Luego ya veremos a ver cómo se llama, de dónde viene, si es más o menos científico o no, pero lo importante es que el enfermo se cure, ¿no? Entonces yo quiero saber qué es lo que tú haces, ¿no? Entonces yo creo que dentro, he contado esta historia porque efectivamente yo me he encontrado, y a mí antes esto me producía un contratiempo, Reiki egipcio, Reiki japonés, Reiki hindú, Reiki, y yo decía, a ver, si Reiki tiene que haber uno, no pueden haber tantos, ¿no? Hasta que esa creencia la rompí y efectivamente me di cuenta que lo verdaderamente importante es la persona que viene al poner su confianza en nosotros y poner en esa persona toda nuestra sabiduría o todos nuestros conocimientos para que sane, como tú muy bien has dicho, Graciela, no solamente la parte física, si es que la que tiene que sanar, sino todo lo demás, ¿no? Entonces, Walter, seguro que tú has encontrado dentro de tus experiencias y dentro de tu parte científica habrás estudiado muchísimo los resultados estos, ¿no? Sí, he trabajado como investigador y además, bueno, soy técnico radiestesista y justamente por tener una formación científica trato de investigar y analizar y he descubierto varias cosas maravillosas a lo largo de todos estos años. Por empezar, una de las cosas que quería comentar es, como decía la compañera Graciela, y también hice 7 años acompañando a pacientes terminales de todas las edades, y una de las cuestiones que la familia siempre te pide es cure a mi hijo, a mi padre, hermano, etc. Y yo siempre digo, hay una gran diferencia entre curar, que es un proceso biológico, y sanar, que es un proceso de vida espiritual, de conciencia. Entonces, mucha gente se enojaba porque me decían, yo quiero que cure. Y yo dije, yo no curo, yo simplemente ayudo a la sanación. Y que lo más importante es que la gente tome conciencia que cuando viene a recibir cualquier técnica, siempre va a suceder lo mejor. Nunca es lo que la persona quiere, nunca es lo que el terapeuta quiere, siempre es lo mejor. Porque lo que uno considera que es lo mejor en ese momento, a través de su deseo, quizás no es lo correcto en su proceso evolutivo. A lo largo de todos estos años que vengo trabajando, he descubierto esto. Con respecto al funcionamiento o cómo trabaja la energía Reiki, nosotros, y esto está recontra comprobado a través también de la foto Kirlian, tenemos un campo de energía que rodea el cuerpo humano. Ese campo de energía, que también se conoce como aura, constituye la matriz que envuelve a todo el campo físico, al cuerpo físico. Nosotros conocemos los chakras, pero también todo eso se basa en el cuerpo físico a nivel celular. Cada célula tiene una matriz de energía y esa matriz de energía es modulable a través de ondas electromagnéticas. De hecho, podemos decir que, así como la tecnología de la radiofrecuencia que se utiliza en la medicina nuclear, como lo que se utiliza en la 5G, en lo que es la telefonía celular, afectan a la célula porque la célula es un organismo basado en una matriz energética. Esto se conoce desde hace más de 70 años y se viene trabajando en lo que se llama la nueva medicina electrónica, que son aparatos que ayudan a regenerar por onda de frecuencia las células y se está trabajando mucho a nivel neuronal. Estas son mis investigaciones y trabajo de campo que hago, trabajo con varios investigadores, tengo un grupo de investigadores con los que trabajo y realmente las cosas que hemos descubierto y logrado son impresionantes. Por eso muchas veces cuando alguna persona, algún médico o algún profesional me refuta los síntomas positivos que tiene una persona cuando le hago Reiki, le empiezo a explicar y me dice, bueno, yo no sé nada de eso, no sé nada de electrónica ni nada de eso. Entonces lo más importante es el hecho. Y como vos contabas también, Juan, la experiencia maravillosa que tuviste en la India, es muy común cuando hay gente que de pronto lo que quiere es superar el problema, ir al efecto, pero no a la causa. Y Reiki, a lo largo de mi experiencia, y supongo que todos los que estamos aquí lo entendemos, Reiki trabaja en los dos aspectos o dimensiones más importantes, que es en la urgencia del efecto y en lo más profundo que es la causa. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien quería aportar algo más o hago otra pregunta directamente? Si puedo Sí, sí, tomar claro. la palabra, si me permite, creo que en 2 minutos podría
redondear siempre una idea. Claro, claro. La participación de los que me anteceden, porque tiene una importante manifestación, de hecho es así, pero dentro de lo que practicamos y promovemos es, y hay que prestar un poco de atención, es estimular, sensibilizar la autoparticipación en la autosanación. Nosotros consideramos dentro de, de las matrices más importantes de la escuela que se ha fundado, que es la persona la que decide, que es la persona a la que probablemente hay que darle solo un empujoncito, una motivación, un acompañamiento o una enseñanza, según cómo se dé la oportunidad o la situación. De repente, si solamente transmitimos y no educamos, probablemente se necesita, algo no está funcionando. Yo no estaría aquí participando si no estuviera convencido de la práctica esencial que rodea este concepto. Estoy convencido también que la autosanación urge encontrar la llave que conduce, según la medicina andina, la llave que conduce cómo fluye este cuerpo energético por sí mismo, dentro de este cuerpo energético. Muy probablemente muchos lo asocian esto a chakras, al aura conectado con la tierra, con el mundo superior, pero dentro de la medicina andina lo que tratamos con mucho esfuerzo es de enseñar e inculcar, tanto no se puede enseñar, eso se transmite en todo caso, que el cuerpo por sí mismo fluye y hay que encontrarle los caminos, hay que encontrarle la vía de autorreciclaje, que es lo que nosotros enseñamos, la vía de reciclaje, que es una cosa que conviene hablar horas y horas, pero que en este caso trato un poco de sintetizar en poco tiempo, pero estoy muy de acuerdo con todos. Muy bien. Joan, el tema de Reiki egipcio, ¿tiene algo que ver con aquellos ancestros, las pirámides y todo esto? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, es un tema también que he podido indagar en profundidad. Han sido 4 viajes iniciáticos donde pude recibir iniciación dentro de las 3 pirámides, Keops, Kefren, Miquerinos. Sí. Desde luego, no le llamaríamos Reiki, tendría otro nombre, pero sería esa energía que comentaba el compañero Walter, ¿no? Sería la misma energía, pero desde un punto de vista cultural del antiguo Egipto, el mundo de los faraones. Entonces ahí podríamos decir que era un trabajo religioso que básicamente usaban los sacerdotes con fines particulares. Por ejemplo, yo siempre hablo de Ramsés II, que para mí ha sido un faraón que nos queda como referente en el efecto de lo que hacía el Reiki a distancia, ¿no? Hoy en día hablamos del Reiki a distancia. En cualquier parte del mundo podemos enviar Reiki y funciona. Pues en aquella época, en la época del Reiki egipcio, que le podríamos llamar más bien, en vez de Reiki, lo podríamos llamar Sekem o Néter, en aquella época Ramsés II parece ser que se dio cuenta que había una festividad que se celebraba cada X tiempo que le hacía tener una fuerza que el resto del año no tenía. Se decía que el faraón, para ser digno de reinar, tenía que matar un toro con sus manos y además hacer unas pruebas, como por ejemplo el tiro al arco encima de un carruaje tirado por caballos, entre otras muchas pruebas. Y él se daba cuenta que en esas festividades él tenía una fuerza increíble que el resto de tiempo, el resto de año, no tenía. ¿Por qué él tenía esta fuerza? Porque los sacerdotes le estaban enviando Reiki a distancia, energía a distancia. Entonces él se impuso para que los sacerdotes no solamente en esa festividad le enviaran energía, sino que todo el año le enviaran ese Reiki a distancia. Yo siempre hablo de Ramsés II porque se dice que tuvo, no sé si más de 100 hijos, más de 80 mujeres, vivió más de 80 años, y es más, hablando de Ramsés II me encontré en el Museo del Cairo, hablando de Ramsés II en una sala
que había que pagar un plus, pero lo aboné. Y hablando de Ramsés II, de repente me encontré con una momia delante mío y ponía Ramsés II. Bueno, pues os puedo decir que hoy, miles de años después, Ramsés II tiene dientes, pelo, conserva la piel y se ve bastante bien conservado. Entonces, bueno, esta sería como una de las anécdotas que también en otros temas podemos ver un paralelismo con el Reiki que conocemos como el Reiki japonés, el Reiki de Occidente, el Reiki tibetano. ¿Por qué? Porque en el Reiki egipcio también hay símbolos, también hay meditación, también hay imposición de manos. Si vamos a Egipto podemos ver en muchos lugares cómo los dioses están haciendo como una transmisión energética. Parece que eran rituales funerarios, aunque a nosotros nos recuerda un poco claramente el Reiki, la emanación a través de las manos. Entonces, bueno, el tema del Reiki egipcio es un mundo fascinante y también podemos decir, como Walter decía, es la misma energía, pero vista desde un punto de vista cultural de otra parte del mundo, como por ejemplo sería el Reiki andino, otros tipos de Reiki. Antonio, no sé si tienes alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarles a los 4 invitados hasta qué extremo la intención funciona, la intención tanto de la persona que imparte el Reiki como el que la recibe, funciona en la sanación, la intención. Bueno, si me permiten hablar, Sí, claro. muchas gracias. Desde mi punto de vista, no interviene para nada la intención y de hecho tener intención impide que el Reiki fluya porque se pone en juego un desenlace esperado, que la energía, como es inteligente, seguramente no va a hacer eso, siempre va a hacer lo que sea mejor para cada persona. De hecho, siempre a mis alumnos les enseño que no hay que poner ninguna intención, pero es más difícil que no tenga intención la persona que lo va a recibir el Reiki. Porque la persona que va a recibir Reiki evidentemente es una persona que está necesitando ayuda, necesitando sanación, necesitando curación, y entonces es la parte más difícil y, como decía el compañero recién, con el Reiki andino, hay que no solamente transmitir Reiki, sino que hay que también transmitir conceptos, formación y medios autónomos de cada uno para mejorar su calidad de vida. El Reiki no es magia, Reiki no cambia nada si el receptor no quiere que cambie y no se puede imponer. Es muy importante, nosotros acá en la escuela, en nuestra escuela, siempre respetamos el libre albedrío de todas las personas. Nunca le enviamos Reiki a personas que no lo piden, nunca le enviamos Reiki a distancia a personas que son menores de edad y sus padres no lo habilitan, y siempre tiene que ser bajo el pedido de una persona sanguínea directa o la propia persona que pida Reiki. Nosotros en nuestra escuela siempre respetamos el libre albedrío porque respetamos el proceso evolutivo de cada persona. Es mi filosofía y es la que transmito a mis alumnos. Gracias. Muy bien. Si queréis contestar alguno más. Sí, algo puedo comentar que normalmente dentro de lo que es la escuela decimos está prohibido prohibir. La única cosa que se prohíbe es prohibir. Entonces tampoco se trata de un libertinaje, ni mucho menos espiritual, pero la intención es una piedra angular para reconocer desde dónde se mueve esta conciencia de energía, qué camino toma, porque hay que considerar varias cosas que no se nos puede escapar. El canal es importantísimo que esté limpio. El canal necesitamos que esté, como se dice, iniciado, que esté reconocido, que esté purificado y que se sepa en alguna medida, pues mi punto de vista, porque trabajo muchísimos años, desde dónde viene esta energía. Porque si abrimos el espacio para una fuente de energía universal, decimos dentro del chamanismo andino, puede entrar de todo, y no necesariamente aquella luz que estás llamando. Entonces, el intento a veces acompaña el acto de sanación. No es quizás lo más central, pero sí es importante y se le utiliza tanto. De hecho, en la escuela transpersonal que sigo acá en Milán, en Italia, todo siempre parte del primer intento, de la primera iniciativa que uno asume. ¿Ok? Muy bien. Graciela, una de las cosas que yo más me he encontrado a la gente que le gusta o que le gustaría ayudar a los demás, sanar, poner las manos, etcétera, etcétera,
son los miedos a que si yo intento sanar a alguien algo, eso me lo quedo yo. Vamos a explicarle a la gente que no es así, pero me gustaría que No lo es explicaras así. tú. La verdad que no es así porque me lo han preguntado muchos. Sí, Escúchame, a mí también, ¿no te por quedarás eso. vos con el dolor de cabeza? A mí que me duele, ¿no te estoy haciendo mal? Y no, porque nosotros somos canales, y así como la energía fluye a través nuestro, también va al lugar que tiene que ir y también no nos queda nada. El hecho es que al ser canal, todo lo que entra también sale. Y no nos afecta, al contrario. La plenitud que uno siente cuando puede asistir a alguien, y como bien te pasó a vos, que se le fue el dolor de estómago, es maravilloso, porque es como estar en lo que uno siente desde el corazón, el hecho del servicio, el hecho de poder asistir y hacerle bien al otro. Entonces, que se queden todos muy tranquilos, que a nosotros no nos pasa absolutamente nada. Y al contrario, nos sentimos muy bien, Muy bien, pudiendo hacer sanación. muchísimas gracias. Yo otra de las cosas que también les explico a la gente o comparto con la gente es que cuando hacemos sanación, porque me ha gustado mucho antes, creo que ha sido Walter, la diferencia entre curar y sanar, ¿no? Creo que hay una diferencia importante, aunque en general no lo veíamos así, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes que yo le digo a la gente es que esto es dentro del mayor bien, porque hay veces que lo que hacemos, lo que creemos que es el mayor bien, no lo es. Y cuando estamos canalizando, utilizando esa energía pura de sanación, siempre tiene que ser dentro del mayor bien, ¿no? Y a lo mejor dentro del mayor bien es que esa persona pase por esa situación, tome conciencia, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, pues, Joan, esto en Japón, ¿cómo te lo has encontrado? Bueno, Japón, bueno, pues aquí tendríamos que también hablar de cosas novedosas. Sí, Novedosas porque, bueno, pues yo también, ¿no? Pensaba, pues como los compañeros han dicho, ¿no? El libre albedrío, el pedir permiso, el si no te dan permiso, no da Reiki. Pero bueno, me llevé una sorpresa. Me pude formar en quizá la que yo considero una de las líneas más puristas del Reiki que se encuentra en Kioto. Y ahí me llevé una sorpresa, ahí porque yo, bueno, podemos decir que yo tengo esta creencia también, ¿no? De que si no te dan permiso, pues no hay que dar Reiki. Pero en esta línea me decían, si tú rezas por tu hijo para que esté bien, él te tiene que dar permiso. Esto me lo decía uno de mis maestros en Japón. Y le digo, claro que no, tú quieres lo mejor para tus hijos y para tus seres queridos. Y me dice, pues esto es lo mismo. Aunque tus hijos no te den permiso, tú puedes enviarle Reiki, porque como se ha dicho hasta ahora, y ese sería otro de los grandes, otros conceptos, ¿no? El Reiki, desde el punto de vista, como todos los compañeros, gracias a Dios, porque estoy totalmente de acuerdo con ellos, han dicho, el Reiki es un método de la no intención. O sea, no estamos forzando, no estamos imponiendo, sino estamos enviando energía para que sea lo mejor para esa persona. Aunque esa persona no te dé permiso, desde esta línea tan purista, tú le puedes enviar Reiki para que la energía Reiki haga lo mejor para esta persona. Sí, bueno, yo una de las cosas que a los alumnos míos les digo que si no podemos pedir permiso o si la persona a lo mejor hasta inclusive no quiere, vamos a mandarle Reiki a su ser. Y ya su ser con esa energía hará lo que crea conveniente, ¿no? Entonces, de esa forma estamos respetando, pero también por otra parte estamos enviando esa energía que tal vez el ser, al recibirla, pues haga su propio trabajo, ¿no? No sé si será correcto o no, pero bueno, este es mi ejemplo, ¿no? ¿Puedo opinar Claro, un claro, Walter, poquito? claro. Muchas gracias. Me encanta lo que dicen los compañeros, sumando un poco a lo que dice el maestro Joan, de lo que es Reiki. Reiki, la diferencia entre rezar y enviar Reiki. Yo puedo rezar por un familiar, según la creencia que cada uno tenga, pero en sí lo que es Reiki es Rei, la energía universal, y Ki es la energía personal. Cuando uno pone el Ki, que es la energía personal,
en esa energía personal siempre va una intención, consciente o inconsciente. Por eso nosotros decimos no poner intención o no enviar Reiki a quien no te lo pide, porque hay una intención solapada en el propio hecho del envío. Entonces, esto digamos, yo me dedico a la investigación filosófica del Reiki también, entonces, esto de entender y de comprender que yo puedo rezar o pedirle al Arcángel Miguel, o a Superman, o a Batman, o a cualquiera que uno quiera, pedirle que te ayude según la creencia, y es válido. Pero cuando uno involucra su energía personal, que es su historia, que es su ki, ahí la cuestión se complica. Por eso es tan importante, porque si no empezamos a crear karma, empezamos a crear lazos energéticos innecesarios por querer tener una intención de querer ayudar a una persona que no nos ha pedido. Porque yo me he dedicado, como dije, 7 años a acompañar pacientes terminales, soy tanatólogo también, y la gente, cuando le envío Reiki, favorece el tiempo de vida o la aceleración del tiempo de partida para que este ser no sufra. Y a veces hay mucha gente que no lo entiende esto, cuando me pide mandarle Reiki a tal persona o le hago Reiki a tal persona, y el proceso de partida se acelera cuando de pronto le dicen que le queda 3, 4 meses de vida, a los pocos días parte. Y hay gente que no entiende eso. Y eso tiene que ver con que el ser ya no necesita sufrir porque ya aprendió lo que tenía que aprender y parte antes. Y mucha gente se ha enojado conmigo, he tenido hasta amenazas de muerte, porque me dicen, pero al final yo te pedí que vengas y le hagas Reiki y se va antes. Y he tenido la experiencia de una persona que me ofreció $1.000.000, no hace mucho, para tener a la pareja, aunque sea como un vegetal, pero tenerlo en la casa. Y yo le dije, eso es un acto de un egoísmo extremo, no es amor. Entonces ahí empiezan otro tipo de implicancias sociales, culturales, filosóficas, espirituales, y también, como decía la compañera Graciela, nosotros no nos quedamos con ningún regalito. Y acá también hay una marca muy importante que quiero hacer, si me permiten, que es, las personas que están iniciadas correctamente en Reiki nunca se quedan con nada del otro. Las personas que se quedan con dolores de cabeza, descomposturas, malestares, después de hacer una sesión de Reiki, digamos el canal o el maestro, es porque no está iniciado correctamente en Reiki o se ha autoiniciado a través de un libro o a través de una meditación. Yo he recibido, de los más de 1000 alumnos que tengo, he recibido muchos que se han autoiniciado con libros o que se han autoiniciado a través de una página de internet, y te puedo asegurar que por ser exorcista he liberado más de cientos de entidades demoníacas y de bajo astral que estaban obsesionando y llevando a la locura a muchas personas que después de haberse, digamos, autoiniciado, han abierto portales al bajo astral y han tenido experiencias tremendas. Así que hay que tener mucho cuidado con esto de enviar o pedir Reiki o energía. Cuando uno pide energía, me ha tocado asistir a personas que mientras yo le hacía Reiki venía un pai umbanda y quiso hacer una sesión de una técnica umbanda para sanar a la persona. En ese momento yo me levanté y me retiré. La luz y la oscuridad no pueden convivir en el cuerpo de una persona que está a punto de fallecer. Y es porque la persona que tiene el familiar que está a punto de partir hace cualquier cosa. Y he visto rituales de magia negra con sacrificios de animales en clínicas y en lugares privados para ver si esa persona se la podía salvar. Y bueno, lo que pasó después fue tremendo. Así que Claro. hay que tener mucho cuidado con esto. Muy bien. Perdón, si me extendí. Sí, muchísimas gracias. Yo iba a hacer otra pregunta, a no ser que alguien quisiera decir algo. Vale, pues Arnaldo, una de las cosas que a mí, antes lo he dicho, me encantó cuando estuve en Perú, son el contacto que tienen y la conexión que tienen los chamanes con la naturaleza. Efectivamente, dentro de esa sanación, ¿de qué manera efectivamente conectáis con la naturaleza? ¿Cómo utilizáis la naturaleza? ¿Qué energía hay en la naturaleza para poderla traer al mundo de la sanación? Dentro de la normalidad humana más abierta, más expuesta, la idea de la cultura andina no es humanizar la naturaleza. Más bien partimos de naturalizar el contexto humano. Somos naturaleza, somos madre tierra. Es inútil negar este concepto de que somos hijos de algo superior, de una fuente a la cual
por lo menos en el mundo andino la llamamos Pachamama, ¿no? La Gran Madre, que nos da, que nos provee. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada aspecto, llamado en este caso contexto, montañas, ríos, como los hay en todo el mundo, pero muy probablemente la energía telúrica, de alguna forma extraña, por así decirlo, vibra con una intensidad porque, como repito, desde un inicio, muy probablemente toda esta energía ha sido ya canalizada, ha adquirido una memoria, es decir, un lugar sagrado al que denominamos Huaca ya ha sido trabajado por un grupo de chamanes, por un grupo de pacos en este caso, el cual ya telúricamente con este convenio supremo con la naturaleza han cargado, han memorizado un lugar determinado. Por eso es que las piedras, según nosotros entendemos, son como las abuelas. Son como abuelas que adquieren conocimiento y podemos trabajar memorizándolas, cargándolas como instrumentos. No son el aspecto central de un conjunto de instrumentos, solo son parte de herramientas que nosotros utilizamos. Yo creo, estoy convencido que los milagros existen, la magia existe, la he visto, soy un convencido que mucha de la que yo también soy científico de alguna forma, que soy psicólogo de profesión, ¿no? Y trabajo en un hospital acá en Italia, pero digamos que la cultura andina tiene mucho por ofrecer, sé que el espacio es muy corto para poder dar grandes exposiciones, pero sí por lo menos podemos dar pinceladas, ¿no? Es una cultura que está actualmente abierta, es una cultura que pretende probablemente renovar un poco el concepto de madre tierra, darle más importancia como si se tratara que nuestros animalitos fueran nuestros hermanos, ¿no? Los árboles fueran nuestros maestros, las montañas fueran el lugar, el templo abierto, no necesitamos cosas materiales. Entonces, es una reeducación en la cual estamos siendo partícipes para revalorar el concepto y el cuidado de nuestra madre tierra, que ahora por lo menos es urgente. Y es urgente, y lo digo abiertamente, porque normalmente se pretende el consumismo, ¿no? Se extrae todo cuanto es considerado materias primas y se extrae tanto de grupos tan fuertes económicamente, y nuestros pueblos quedan prácticamente en ruinas, ¿no? Incluso las tierras se están perdiendo gracias a intereses económicos, las mineras están avanzando, las farmacéuticas tienen intereses puestos muy fuertes en la Amazonía, en las montañas, y estos son temas que dentro del activismo también se llevan a cabo ciertos mensajes que tenemos que decirlo, no podemos continuar a negar lo que es la realidad también. De Qué acuerdo, bien. tendría que hablar, pero gracias por la oportunidad y seguramente en otro espacio se podrá ahondar mucho más. Sí, sí, sí. Conceptos. Efectivamente, hoy es otro de esos programas que se nos va a quedar cortos porque hay mucho para hablar y para compartir, ¿no? Otra de las cosas que se está consiguiendo muy poco a poco es que el Reiki, que la sanación, que esa imposición de manos, esa energía canalizadora vaya entrando poco a poco en los hospitales, ¿no? Graciela, allí en Argentina, ¿cómo va esto? De a poquito te permiten. Yo he tenido la experiencia en la Fundación Favaloro, que no hubo ningún tipo de inconveniente. Fui a asistir a una persona que había sido trasplantada, y no tuve ningún inconveniente. Pasaban los médicos, me dieron la autorización y estuve. Hay en otros hospitales que permiten que vayas a hacer asistencia sin ningún problema. Se están abriendo y por suerte cada vez más. Walter lo puede confirmar, que comentó que está en el hospital de clínicas, si mal no recuerdo. Estoy viendo que en la Argentina se está permitiendo ser el ser humano. Es como que se está abriendo, está tomando conciencia que existe algo más. Y bueno, estamos nosotros para acompañar en este proceso a todos aquellos que quieren despertar y descubrir, como dice Arnaldo, la naturaleza que existe y que nosotros formamos parte de ella.
por suerte se está viendo y nosotros no nos tenemos que ocultar tanto, ¿no? Porque en algún momento los reikistas estábamos mal vistos. A mí me pasó personalmente en un momento que fui a asistir a una persona que había sido operada de cáncer y bueno, la mujer durmió durante el término de un día entero, y cuando voy al día siguiente el marido me esperó en la puerta y me dice, ¿qué le hiciste? Entonces le digo, pero escúchame, ¿está mejor? ¿Se le fue la fiebre? Sí. Y bueno, bárbaro, recobró fuerzas, pero ¿qué le hiciste? Y me trataron de bruja. Entonces, Bueno, esto eso pasó. suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir sobre todo porque yo creo que el otro día estábamos hablando de la importancia que es en la niñez, en la educación, que no se nos educan muchas cosas importantísimas, la parte cuántica, la parte energética, la muerte y el principio y la vida, es decir, el cómo verdaderamente cuidar y amar nuestro organismo, darle importancia, tener valores, es decir, muchas de las cosas que están ahí, que podríamos hacer, y yo espero que algún día lo hagamos, una sociedad muchísimo mejor, con una serie de valores tanto físicos, personales, mentales y espirituales, y crear esa nueva era que yo creo que en estos momentos poco a poco ya se está despertando, ¿no? Pero, y eso tendría que empezar desde pequeño, ¿no? Con los niños, ¿no? Sobre todo los niños que en estos momentos están naciendo y que tan importante van a ser y están siendo para la nueva era, ¿no? Pero bueno, Joan, en Barcelona creo que también se está trabajando ya, se está empezando a trabajar en hospitales, ¿o? Bueno, la verdad que yo creo que hará ahora unos 15 años, 14, 15 años, aquí, por ejemplo, en Madrid, teníamos yo creo que fue el primer hospital, que fue el Ramón y Cajal de Madrid, que no solamente la gente recibía Reiki, sino que además que el personal sanitario, enfermeros y médicos recibían formación para aprender Reiki. Incluso se habilitaron espacios para este hecho. Pero esto ya digo que hablo de unos cuantos años. Yo en aquel entonces, en Barcelona, pude también asistir en las plantas de oncología y materno-infantil. Y bueno, pues en aquel entonces era un hospital público que no fue nada fácil entrar. Se presentaron, recuerdo, 3 proyectos y hasta el tercero no se aceptó. Entonces eso se consolidó. Tengo la información que desde que yo estuve en aquella época hasta, creo recordar, el año pasado, estuvo el grupo de voluntarios, que éramos 2 personas al día, eso se multiplicó a un grupo de 10 personas al día yendo a un hospital público mediante contrato firmado, totalmente voluntariado, sin un interés económico. Y hasta el año pasado esto estuvo operativo. Lo que pasa es que tristemente aquí, al contrario de Graciela, pues tengo que decir que quizás por no guardar las formas, eso se nos ha cortado. Aquí en Cataluña y creo que en Madrid en general, creo que en España esto está ahora cortado. De manera oficial no se puede dar Reiki en los hospitales. Durante todos estos años, creo que han sido los últimos 15 años, se ha dado siempre mediante asociaciones. Eso quiere decir que había un protocolo de etiqueta que había que cumplir. Y eso se ha difundido abiertamente, pero parece ser que por un tema político o especialmente, o quizá lo que se dice, ¿no? Los intereses de la industria farmacéutica, incluso sí. Había una enfermera que me dijo que el Reiki se había quitado de los hospitales porque desajustaba el presupuesto hospitalario, ya que la gente se tenía que medicar menos y entonces así no se consumía lo que se debería. Entonces, bueno, ahí hay una serie de intereses dudosos de por qué en España ahora de manera oficial no se puede hacer Reiki en los hospitales. De manera extraoficial sí que se está haciendo. Es más, gracias a Dios hay muchas mutuas privadas que ofrecen Reiki como servicio, pero esta es un poquito la situación que hemos sufrido desde creo que hace 1 año, 2 años, que hubo, parece ser, un político que prohibió incluso los cursos de Reiki o anunciarse como que hacíamos cursos de Reiki, o incluso tengo algún compañero que tuvo que ir a juicio porque buscaron
escuelas que habían en la página web y se denunció, parece ser que algún colectivo relacionado con la medicina denunció a los que nos dedicamos a dar cursos de Reiki. O sea que ha habido ahí como una especie de lucha contra las fuerzas del mal, Sí. los intereses farmacéuticos, y también yo, como siempre digo, o sea, por un lado sí que está bien que culpemos a la industria farmacéutica, es cierto, es un problema, pero luego también hemos de cuidar la etiqueta. La etiqueta es ser consciente de con quién estamos hablando, qué estamos diciendo, porque eso da una imagen, y si vamos a un hospital, por ejemplo, a hacer Reiki a unas personas que están sufriendo, hemos de cuidar lo que decimos, porque se van a llevar una impresión y eso puede ser una buena impresión o una mala impresión. Entonces parece ser que eso también ha sido algo que ha, digamos, quitado prestigio a esto que es tan serio y tan bueno en los hospitales públicos. Esa es la situación que tenemos hoy en día por aquí, por España. Qué interesante. Walter, tú que has trabajado también con hospitales y científicamente, está demostrado, por lo menos que yo sepa, que las personas que tienen tratamiento ante el cáncer, se han hecho estudios en que personas que no se le ha hecho Reiki han tenido un seguimiento, y personas que sí que se le ha hecho Reiki han tenido otro seguimiento y eran completamente distintos. No sé si de estos... Sí, seguro que has estudiado. Conozco las investigaciones, y en particular con respecto a lo que decía Graciela y Joan con los hospitales. Aquí en Argentina, cuando yo estaba en el Hospital de Clínicas, pasó algo muy parecido a lo que contaba Joan recién, por una cuestión política, porque la gente empezaba a mejorar muy rápidamente. Hubo una decisión y nos sacaron a todos los reikistas que estamos oficialmente trabajando, y después, bueno, podés ir a muchos hospitales de forma particular. Y también, como decía Joan, el tema de cuidar la etiqueta es muy importante. Hay reikistas que imponen su creencia espiritual, te hacen reiki y te ponen la estampita o la imagen de un ser espiritual que no tiene nada que ver, y ahí es donde se complican las cosas. Con respecto a la pregunta que me haces, Juan, fundamentalmente lo que hace Reiki es, como decía al principio, estimula el plano energético, el plano espiritual, el plano álmico, pero también está comprobado que de los vórtices o chakras de las manos, cuando uno empieza a emanar Reiki, empieza a transmitirse una radiofrecuencia a un nivel muy alto del orden de los terahercios, que hace que las células empiecen a retomar su matriz original. Como sabemos, el cáncer es una deformación del patrón genético de la célula. Entonces, por ejemplo, el cáncer de hígado es que parte del hígado empieza a transformarse en cualquier otra cosa que no es células hepáticas. Entonces, el Reiki lo que hace es reconfigura la matriz, y esto es investigación, reconfigura la matriz de la célula hepática para que vuelva a reconstituirse como célula hepática. Evidentemente, tiene que ir acompañado de la medicina tradicional, de un cambio de mentalidad, de un cambio de alimentación. Y con respecto a lo que dijiste al abrir todo este encuentro maravilloso, del cual estoy orgulloso y muy feliz de participar y agradecido, más allá de los 5 principios que dijiste, Juan, yo siempre agrego otro más, que es respetar toda forma de vida, incluyéndonos. Qué bien. Entonces, es muy importante esto de respetar las formas de vida, que es respetar la creencia del otro, la forma de pensar, la forma de alimentarse, la forma de relacionarse con el entorno. Y como decía Arnaldo, es muy importante hacer Reiki en la naturaleza. Yo he hecho iniciaciones de Reiki en el mar, en la costa, en el bosque, y la energía que se genera es infinitamente mayor a la que uno hace en un recinto cerrado, ya sea en una escuela, en un departamento o demás. Y quería también comentar que el Reiki se puede aplicar en personas o en embarazadas, y el Reiki llega, tengo experiencia de hacerle Reiki a los niños que están por nacer, y la respuesta es impresionante, porque los niños se conectan telepáticamente. Yo he tenido conexiones telepáticas con niños en la panza de la mamá antes de nacer, con problemas, y realmente es impresionante porque te dicen, el nene estaba al revés o tenía un problema, y después de 2, 3 sesiones de Reiki, todo mejora de una forma increíble. Sí, sí. Así es. Antonio, no sé si tú tienes alguna pregunta de Facebook.
Bueno, yo lo que quería hacer era un comentario que, bueno, pues que hoy muchas personas están haciendo comentarios desde Argentina, así que a todos bienvenidos por estar aquí, muchas gracias por estar aquí. Y también recordarles, también, si les parece, que este espacio se emite todos los días, de lunes a jueves, siempre con un tema diferente e invitados diferentes, ¿no? Entonces, comentaros que la temporada comienza ahora el 7 de septiembre, ya finalizamos este jueves y reiniciamos el proyecto el día 7 de septiembre. Con lo cual, pues estáis todos invitados a poder participar y a poder colaborar y sugerirnos temas y todo aquello que sea interesante, pues en beneficio de todos, ¿no? Eso es un poco lo que quiero comentar. Sí, de todas maneras, pues seguiremos, como todos los programas están grabados, día sí, día no, voy a poner un programa, es decir, para que la gente pueda verlo por Facebook, y aparte, pues haremos alguna entrevista personal, pero ya no como ahora, para que también la gente no solamente no nos olvide, que seguro que no nos van a olvidar, sino que seguir alimentando la sanación personal, ¿no? Porque yo creo que la sanación personal está en el bienestar personal, ¿no? Y el bienestar personal está en la parte física, la parte mental, la parte emocional y la conexión constante y consciente con la parte espiritual o con nuestra esencia, ¿no? Que yo creo que es importantísimo. Juan, déjame también decir una cosa, Claro. si te parece. Bueno, este espacio, como ya sabéis, amigos, es participativo, ¿no? Entonces, quiero deciros que si alguno de vosotros tiene una sugerencia para hacer un programa, tocar un tema determinado, pues bienvenido para poderlo hacer. O sea, no se trata de que el espacio sea lo que dice Juan, lo que digo yo, sino que es interesante que aportéis vosotros temas y que de esa manera que puedan ser de interés, ¿no? Porque podemos o no caer en esos temas, pero si lo sugerís vosotros, pues maravilloso, porque nos ayudáis y también el espacio se vuelve participativo, ¿no? Que es la idea también original de este espacio. Sí, efectivamente, compartir conocimientos siempre nos va a ayudar a todos, ¿no? Yo creo que todos estamos en un crecimiento constante y además nuestra forma de ser siempre es de seguir aprendiendo, ¿no? Cuanto más aprendemos, más vamos a poder, primeramente, ayudarnos a nosotros mismos y luego poder ofrecer a los demás nuestra mejor versión o lo mejor de nosotros, ¿no? Y además, Joan, tú lo sabes perfectamente porque este tema tú lo sugeriste, ¿no? De hacer un programa sobre Reiki. Y ahora también que Amada Selina también sugirió el tema de si existe la muerte. ¿Recuerdas, Joan? Sí, desde luego, un tema fascinante. Sí. Bueno, pues efectivamente os vamos cogiendo vuestras ideas para organizarlas y seguir compartiendo con todos los demás. Este programa, igual que otros, pues daría para mucho más y sobre todo habiendo conseguido unir a vosotros cuatro, ¿no? 4 grandes profesionales y 4 grandes seres humanos y personas, ¿no? Seguro que toda la energía que se ha producido esta noche, solamente ya con esa energía, seguro que más de uno esta noche, más de una persona, no solamente va a dormir bien, sino que mañana se va a levantar de una forma completamente distinta. Seguro que sí. Como estamos fuera del tiempo, siempre a mí me gustaría que cada uno, si hay algo que se le ha quedado en el tintero y cree que debe de decirlo, este es el momento, ¿no? Como en las bodas, ¿no? Decirlo, sobre todo porque estamos compartiendo lo mejor para nosotros. Y aparte, decirle a las personas, para terminar, cómo se pueden poner en contacto con vosotros, porque seguro que les ha parecido muy interesante y a lo mejor algún tema muy particular les gustaría ponerse en contacto con vosotros. Así que, si os parece, vamos uno por uno y vamos diciendo si se nos ha quedado algo en el tintero para terminar y aparte cómo ponerse en contacto con nosotros. Pues, Juan, yo quiero agradecer, quiero agradecer la oportunidad. Creo y soy también un convencido de los puntos comunes, los puntos que nos unen. Va a promover que esta conciencia planetaria pueda emerger y pueda continuar su evolución. Estamos en una evolución y pues solo me queda agradecer
sulpaiki, 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 como decimos en el mundo andino. Y creo, para ubicarme, yo lo dejo al mundo. Es decir, quien quiera ubicarme, me busca. No tengo por qué publicar, ni decir el nombre, ni mi seudónimo, ni nada por el estilo. Yo dejo que esta energía que es inteligente actúe por sí misma y la gente así lo reconozca. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Antonio, a todos los participantes y nos estaremos viendo pues en otra oportunidad. Gracias. Sí, seguro que sí. Bueno, pues Graciela, tú misma, si te parece bien. Bueno, les agradezco infinitamente a ustedes dos que me hayan invitado y me hayan permitido participar de esta charla tan amena con Arnaldo, con Joan, con Walter. La verdad que ha sido un placer. Y a todas las personas que nos están viendo, que confíen en sí mismas, que la sanación está dentro nuestro y que lo podemos lograr, que solamente fluyan, que fluyan desde su corazón y la sanación llega. Nada más. Qué bien, muchas gracias, Graciela. Walter, pues si te parece bien. Sí, yo también estoy muy agradecido a todos ustedes, a Graciela, a Arnaldo, a Joan, también a Antonio y a ti, Juan, y la verdad que me siento honrado. Y más que nada, mi mensaje sería que si uno quiere evolucionar, tiene que cerrar los ojos y abrir la mente. El cerrar los ojos es para dejar de ver a través del ego y empezar a ver con la mente y el corazón. Eso es lo que a mí en particular siempre me ha guiado. Para ver hay que cerrar los ojos. Qué importante, qué importante. Muy bien, Joan, pues... Bueno, mis últimas palabras en el programa de hoy son de gratitud. Gracias por invitarme. La verdad que me siento muy satisfecho con lo que han dicho los compañeros. Y bueno, decir a la gente que escuche este programa que Reiki, sea el Reiki que sea, es una terapia que funciona, no tiene nada negativo, como se ha dicho, sino al contrario. Todo lo que tiene relación con Reiki, siempre y cuando sea un Reiki serio, que más o menos yo creo que todos los que hemos dicho aquí diferentes exposiciones sobre nuestros métodos, todos somos serios, todos somos profesionales, pero como nosotros hay millones de personas más en el mundo haciendo diferentes tipos de Reiki que son positivos y ayudan a devolver a la persona su estado original, ¿eh? O sea, nada negativo. Hoy en día son tiempos difíciles porque encuentro gente que habla mal de Reiki. Entonces, incluso algunos maestros de Reiki hablan mal de Reiki o personas religiosas hablan mal de Reiki. Entonces, eso es totalmente en mi opinión, por dos cosas. Sería por ignorancia o por malicia. Reiki siempre ayuda y contribuye a un mundo mejor y eso ha de ser así siempre. Si no, hay algo que está fallando. Ya no es Reiki. Si no es para hacer el bien, ya no es Reiki. Es otra cosa que se han inventado. Por otro lado, para encontrarme a aquellas personas que quieran saber de mí, pues bueno, en el canal que tengo en YouTube, Reiki con Joan Piquer, ahí cuelgo muchas cosas sobre Reiki, en Facebook, en mi página web, joanpiquer.es o en Instagram. Nada más, gracias por este espacio y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Antonio. Bueno, pues solo agradecer a los invitados, a Walter, a Graciela, a Joan, a Arnaldo, pues un poco su colaboración, ¿no? Porque con ellos, la verdad es que no los conocía, les mandé un mail y automáticamente me contestaron encantados de poder participar, ¿no? Bueno, y un enorme agradecimiento a todos y también a las personas que hoy han escuchado el programa. Hoy y siempre, ¿no? Pero bueno, hoy también ha sido un día donde hoy ha fluido mucho la energía del amor, Juan, y la energía del Reiki. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente hoy hemos cumplido porque todo lo que la gente ha escuchado, lo que la gente ha recibido, sin poner las manos, hemos estado haciendo Reiki, porque en realidad hemos estado poniendo todo el amor, no solamente en este programa, sino en nuestra vida misma, ¿no? O sea que gracias a todos y como último, bueno, mañana, miércoles 15, hablaremos de animales de poder. El cómo conectar con nuestro animal de poder. Vamos a tener a David Oces, a Guillermo Benito y a Waco Bear,
y hablaremos, bueno, yo creo que todos tenemos nuestro animal de poder, aunque no lo sepamos, y tal vez las características de ese animal de poder nos puede ayudar mucho a nuestra evolución, nuestro desarrollo personal. Y bueno, mañana encontraremos muchas preguntas y respuestas. Y el jueves para despedir el programa, canalizaciones, ¿no? Canalizaciones en directo. Sí, exactamente. Y el jueves para despedir el programa hablaremos sobre canalizaciones con 3 grandes canalizadoras y bueno, seguro que, como siempre, ofreciendo lo mejor con todo el amor que hay en nosotros y con todo el amor que nos une. Y como último consejo, ser felices. Buenas noches y hasta siempre. Adiós, Juan. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.